Muy bien, quiero que en esta mañana vayamos rápidamente al Evangelio de Mateo. Hemos iniciado una serie acerca del reino, el reino de Dios cerca o lejos de ti. Hemos venido estudiando prácticamente ya los 4 primeros capítulos de Mateo. Y hoy quiero que vayamos al capítulo 5, de Mateo capítulo 5. Y yo he llamado a este sermón la misión de Jesús. La misión de Jesús, enseñar, predicar y sanar. La misión de Jesús. Jesús tenía un propósito. Y el propósito de Jesús era enseñar, predicar y sanar. Jesús no construyó un templo, Jesús no edificó un templo. Jesús, al contrario, Él enseñó, predicó y sanó. Hay algo que debemos de recordar hoy en estos tiempos que estamos viviendo, y es que lo más importante es su vida, mi vida. Quiero que agarre su mano, levántela ahí en casa, levante su mano y dígale: yo soy lo más importante para Dios. No sé cómo lo han tratado en su casa este tiempo que he estado en cuarentena. No sé si lo han visto mal, si lo han tratado mal, si lo han vituperado, si lo han excomulgado, si lo han rechazado, si su esposo lo ha visto de menos, si está teniendo problemas en el hogar con sus hijos, no sé. Pero déjeme decirle algo: usted vale la pena para Dios. Usted es lo más importante para Dios. El gobierno se puede olvidar de usted, las iglesias se pueden olvidar de usted, nosotros nos podemos olvidar de usted, pero Dios no se olvida de usted porque usted es lo más importante. Y el deseo de Dios es que a través de la enseñanza del reino recordemos que lo más importante no es una institución física, no es una organización. Dijimos en los primeros sermones que Jesús no trajo un reino institucional, no trajo un reino con un estrato social y no trajo un reino templocentrista. Es decir, Jesús traía un reino espiritual. Por eso lo más importante en esta mañana es su vida espiritual. Y yo sé que ante esta pandemia, no solamente del COVID-19, sino la pandemia de problemas, pandemia de crisis emocionales, de crisis sentimentales, de crisis de depresiones, de crisis de baja autoestima, de crisis de sentirse en agonía, atribulado, perturbado, de sentirse que no sabe cómo va a salir adelante. Ante todo esto, su vida para Dios vale la pena. Y en el capítulo 5 nos vamos a topar con el Sermón del Monte. Pero para entender el capítulo 5, vamos a leerlo y luego vamos a terminar de leer el capítulo 4 para entender quiénes son esos bienaventurados. Le invito, vamos a Mateo capítulo 5. He titulado al sermón de esta mañana: la misión de Jesús, enseñar, predicar y sanar. Eso significa que si usted es cristiano, si usted es un discípulo de Jesús, significa que su misión, que mi misión es enseñar, predicar y sanar. Y cada una de ellas tiene un significado. Y vamos a estar viendo eso. Pero vamos al capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y Jesús, abriendo su boca, le enseñaba a la multitud diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5, ahora vamos al verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, iglesia, gozaos, hermanos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar en esta mañana. Señor, bendecimos tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a que tu palabra pueda ser eficaz en nuestro corazón. Preparamos un corazón para que sea tierra fértil, para que pueda, Señor, producir y dar fruto al 100 por 1, al 40 por 1, al 30 por 1. Señor, que podamos producir frutos dignos del reino de los cielos aquí en la tierra. Señor, gracias porque tú tenías una misión: enseñar, predicar y sanar. Y nosotros como iglesia muchas veces nos hemos olvidado de enseñar, predicar y sanar como el reino nos va a enseñar. Ayúdanos a estar atentos a oír tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Antes de iniciar, hermano, quiero que usted en casa, cuando tenga tiempo, ore por favor por los doctores, por las enfermeras, enfermeros, todo el sistema público. Ore por ellos, los que trabajan en el sistema de salud, ore por ellos. Hay muchos hermanos que están trabajando en el sistema de salud, ore por ellos. Está mi hermana Carla Alvarado, así que ore por ellos. Está mi hermano doctor Luis, de aquí de la Búfalo, y también está el doctor Luis Penado allá en Santa Elena. Ore por los que trabajan en el sistema público. Nuestra hermana Senia, hermana de nuestra hermana Nedi, ore por los que están en salud. Muy bien. Nuestro hermano Roberto también, nuestro hermano Roberto y su esposa trabajan en el Ministerio de Salud. Así que hay que orar por ellos. Ellos están allí trabajando. Muy bien. ¿Quiénes son los bienaventurados? La palabra bienaventurado significa dichosos, benditos, bendecidos. Esa es la traducción más contextual que se nos ha enseñado a través de los años. Pero yo quiero que descubramos a quienes llama Jesús bendecidos. Y para entender ese contexto, quiero que vayamos al capítulo 4 y vamos a iniciar hablando de aquellos que estaban en tinieblas, aquellos que estaban en un mundo de injusticia provocado por el sistema político de Roma, provocado por el sistema político de Israel, pero también provocado por el sistema templocentrista de la religión del judaísmo, que estaba prácticamente matando los sueños y la esperanza de todos los judíos en tiempos de Jesús. Ellos son los que estaban en tinieblas, son los que estaban en valles de sombras de muerte. Estos son los cuales Jesús va a presentarse como una alternativa a la cual les va a decir que Él trae un mensaje de un nuevo reino, de un nuevo imperio que se antepone ante todo pensamiento terrenal, que se antepone ante toda ideología política, religiosa y de estrato social. Y ahora Jesús nos trae un mensaje de esperanza para usted y para mí. Un mensaje que se aleja al estilo de vida de este mundo y que nos invita a un mensaje de luz, de esperanza a través del arrepentimiento, la metanoia. Como lo hemos mencionado en domingos atrás,
estuvimos hablando de esa metanoia, de ese cambio de mente, de esa invitación que va a hacer Jesús para que podamos entrar en el reino. Pero yo quiero que repita conmigo lo siguiente. Fíjese, diga conmigo, el reino de Dios cambia las cosas. Repita conmigo, el reino de Dios cambia las cosas. Ahí el que está en casa, toque a su esposo o a su esposa, a sus hijos, tóquelo y dígale, el reino de Dios cambia las cosas, dígale. No sé cómo usted se encuentra hoy. No sé en qué condición física, en qué condición espiritual se encuentra usted hoy, pero el reino de Dios cambia las cosas. Eso es lo que Jesús hará. Jesús cambia las cosas. Dios cambia las cosas. Él convierte el luto en baile. Dios cambia las cosas. Él da belleza por cenizas. Dios cambia las cosas. Él cambia la vergüenza por gloria. Dios cambia las cosas. Él cambia la cruz por tumbas vacías. Dios cambia las cosas. Él cambia la tumba y la convierte en jardín. Dios cambia las cosas. Él convierte los mares en carreteras para que el pueblo pueda salir. Dios cambia las cosas. Y si te mantienes en lo que Él te ha dado, en medio de lo que tú estás pasando hoy, este día domingo, déjame decirte que en tu situación Dios puede cambiar las cosas que tú estás viviendo. La historia de Jesús, la vida de Jesús, nos va a hablar de alguien que sanó a los enfermos, cambió las cosas. De alguien que dio de comer a las multitudes, porque cambió las cosas. Que le dio dignidad a los marginados, a los excluidos, a los pobres, porque cambió las cosas. Puso una sonrisa en los leprosos, porque cambió las cosas. Dio esperanza a la mujer de flujo de sangre, porque cambió las cosas. Levantó de entre los muertos a Lázaro, porque Dios cambia las cosas. Déjame decirte en esta mañana que Dios cambia las cosas. Dios puede cambiar la situación en tu matrimonio, en tu hogar, en tu vida espiritual, ese pecado, esa amargura, esas raíces de celo, de ira, de contienda. Dios puede cambiar todo esto y puede depositar en tu vida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Él puede darte serenidad en medio de la tormenta. Él puede decirte tranquilo y traer bonanza a tu vida. Dios cambia las cosas. Ese es el reino de Dios. Un reino que cambia las cosas. Si las iglesias, si nosotros como líderes religiosos no hemos cambiado nuestra mentalidad, entonces estamos muy lejos. Si tú tienes años de decir que eres creyente, pero no has cambiado tu vida, entonces no eres un creyente. Porque si tú y yo somos cristianos, entonces Dios cambiará tu vida, cambiará tu reputación, cambiará la persona que tú eres, y Dios pondrá en tu vida un estilo de vida que se apega al reino, en el cual Él te dirá que eres bienaventurado. Y yo me siento dichoso, porque en esta mañana tú y yo somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos comprendido, o vamos a comprender, que ante la alternativa de un reino terrenal donde los hombres oprimen, donde los hombres marginan, donde los hombres se matan, donde los hombres son codiciosos, donde los hombres son avaros, donde los hombres esclavizan a la humanidad, donde los hombres miran de menos a las personas, donde existe la miseria, donde los padecimientos son palpables, donde las personas cometen injusticias y atrocidades contra los más débiles, yo me siento alegre, me siento contento que tú y yo conocemos un Dios al cual el primero se vuelve el último y el último se vuelve el primero. Cuando nosotros miramos los estratos sociales,
¿cómo miramos la pirámide? Miramos en la cúspide a los poderosos, los políticos, los líderes, los magnates, los millonarios son los primeros en la cúspide. Pero Jesucristo trae una alternativa. En el orden del estrato social están los poderosos, están la clase media, está la clase media alta, la clase media, la clase baja, los pobres, el proletariado, es decir, los de abajo, los que no valen nada. Y ante ese estrato social, Jesús va a hacer algo que la iglesia debe de comenzar a hacer hoy, que nosotros debemos de comenzar a hacer hoy. Jesús dice que ante la venida de su reino, la pirámide se destruye, ya no hay un estrato social, porque ahora los últimos serán los primeros. Y si tú te consideras último en esta sociedad, déjame decirte que ante los ojos de Dios, tú eres el primero. Si tú te consideras que te han visto de menos porque vives en cierta colonia, en cierta comunidad, en cierta casita, en cierta champita, en cierta hogar sencillo y humilde, no te preocupes. La gente podrá vivir bien y decir que tú no tienes nada, pero ante los ojos de Dios tú tienes algo que los demás no tienen, y tú tienes la prioridad de nuestro Dios Todopoderoso, porque ante Dios el último es el primero. La prostituta, el gentil, el publicano será el primero, pero todo aquel que se considere y que se cree poderoso, a ese en la lista de Dios se vuelve el último en el reino de los cielos. Y es ahí donde en el capítulo 4, en el verso 16, hablamos de cómo dice Jesús que cuando inaugura su ministerio, cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús dice que el pueblo que estaba asentado en tinieblas. Sí, usted puede ver que hoy vivimos, sea en Estados Unidos, sea en Alemania, mi amigo Eduardo que está en Alemania, sea allá en Italia, tengo a mi amiga Patti Martel en Italia, sea en Estados Unidos, todos los países del primer mundo, en España que tenemos a ISIS, a donde quiera que estemos, hoy estamos ante un mundo global que está en tinieblas. Pero si tú y yo somos cristianos, nosotros no estamos asentados en tinieblas, sino que estamos en la luz de Cristo. Y es aquí donde Jesús dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mi deseo en esta hora es que juntos entendamos la misión de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Él traía una luz de esperanza, un reino opuesto a todas las cosas terrenales que la religión, que la política, que los estratos sociales habían implementado. Jesús traía una opción donde los últimos eran los primeros, y todo el que se consideraba primero era el último en la lista de Jesús. Así que ten ánimo, hermana, hermano. Tenga ánimo, en Santa Elena, en Tecapán, ahí en la Colonia Dolores, en la pupusería, en la tienda, tenga ánimo. Allá en Mexicanos, en Cuscatancingo, aquí en Lourdes Colón, en La Popa, a donde quiera que estemos en Estados Unidos, tengamos ánimo, porque en el reino de los cielos, tú y yo somos los primeros que vamos adelante. Es por eso que cuando Jesús presenta ese mensaje de luz, en el verso 18 en adelante, se nos va a enseñar de ese mensaje de esperanza. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. Preste atención, Jesús vio a dos hermanos. Preste mucha atención. Él observó, él vio. Esta mañana yo quiero que preste mucha, pero mucha atención. Yo no sé en qué condición tú estás, pero si hay alguien que te ve, si hay alguien que observa dónde tú te encuentras hoy, que sabe si estás
batallando, luchando, si estás teniendo problemas emocionales, sentimentales, si estás teniendo problemas de desánimo, de preocupación, de perturbación, de agonía, si estás pasando tribulación o angustia, si hay alguien que sabe muy bien la agonía, tu limitación, tu enfermedad, si hay alguien que sabe muy bien lo que tú estás pasando, es Cristo Jesús. Él ve, Él observa, y ante todo lo que Él ve, mira a dos personajes. Leamos, estamos en capítulo 4, verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el primero, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, Pedro y su hermano, entonces, dejando al instante las redes, siguieron a Jesús. Más adelante, en el verso 21, pasando de allí, siguió caminando Jesús junto a Pedro y Andrés, y luego Jesús vio a otros dos. Verso 21. Vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Número 1, hermano, para entender el capítulo 5 y las bienaventuranzas, debemos de comprender quiénes son el público, la multitud que comienza a seguir a Jesús. Los primeros discípulos que Jesús vio, que Jesús llamó, que Jesús les dijo: sígueme, como una forma imperativa de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de serle fiel a ese llamado. Los primeros que Jesús llamó, fíjese, no fueron los religiosos, no fueron los fariseos, no fueron los escribas, no fueron los doctores de la ley, no fue el rico que aparece más adelante, el rico y el pobre. No fue aquel poderoso del estrato social. No fue el político de Herodes. No fue el político de Pilato. Ninguno de ellos fueron los primeros a los cuales Jesús llamó. Eso debe de traernos a una pregunta: ¿por qué Jesús llamó a unos pescadores? Cuando comencé a estudiar esta serie, me hice esa pregunta: ¿por qué Jesús escoge en primer lugar a unos pescadores? ¿Quiénes eran los pescadores? Y esa pregunta, cuando comencé a indagar y a estudiar, me topé con que los pescadores pertenecían al estrato más bajo de la tabla de empleos. Es decir, oiga lo que estoy repitiendo: los pescadores artesanales pertenecían al estrato más bajo de la tabla de empleos. Es decir, el doctor en salud está aquí, el abogado, el ingeniero, el licenciado, el químico farmacéutico, y ahí va una serie de estratos: la enfermera, el enfermero, y luego el campesino, y luego el vendedor. Pero en el estrato más bajo de la tabla de empleos se encontraban los pescadores. Es decir, que Jesús ve ante una sociedad de la cual era esa ciudad de la cual estamos hablando, está en el verso 13, donde era Capernaum, una ciudad marítima. Eso está en el capítulo 4, en el verso 13. Usted puede ver que ahí es donde Jesús inicia su ministerio, en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y es ahí donde Jesús ve a estos 4 pescadores que pertenecen al estrato más bajo de los empleados, de la tabla de empleos, al estrato más bajo. Pero no solamente me llamó eso la atención,
sino que también el autor, que estuve leyendo mucho, dice que los pescadores tenían mala fama de ser codiciosos. Es decir, cuando usted tiene un trabajo que está en lo más bajo, usted siempre está anhelando querer más. Ayer estábamos con mi hermano Daniel Hernández y nuestro hermano Adrián haciendo bolsas de comida, y me decían cómo muchas veces en muchos de los lugares donde venden frijoles y arroz, lo que hacen es que a los sacos les quitan hasta 1 o 2 libras de frijol para poder hacer otro saco. Es decir, que si en 100 quintales les quitan 1 libra de frijol, en 100 quintales pueden quitar, si le quitan 1 libra, hacen otro quintal de 1 libra más, haciendo otro quintal, y ese quintal ya le sale de gratis. ¿Qué están haciendo? Injusticia, codicia. Es lo mismo. En el estrato más bajo, estos pescadores no solamente estaban abajo, sino que tenían una reputación muy mala de ser codiciosos, es de ser injusto, de vender el producto más caro de lo que debería de venderse. Pero también me topé que eran considerados muy rudos y temperamentales. Fíjese, los primeros discípulos que Jesús llamó no eran discípulos que tenían un estrato social alto, no eran discípulos que tenían un buen carácter, temperamento, muy bien educados, que pertenecían a una élite. No, al contrario, los primeros discípulos que Jesús llamó eran los que estaban excluidos, eran los de abajo, eran los que eran vistos de menos, los que eran considerados codiciosos, eran los que eran rudos y temperamentales. Pero a eso Jesús los invita y les dice: síganme. Como en esta mañana, Jesús le dice a usted: sígame. Que no importa quién usted sea codicioso, sea avaro, sea pecador, sea injusto, sea maldiciente, sea hechicero, sea fornicario, adúltero, bebedor, tomador, agresor, no lo sé. No importa su carácter, no importa quién usted sea, ni cómo la sociedad lo vea, ni cómo los gobiernos lo vean, ni cómo la religión lo vea. Jesús lo ve, Jesús lo observa, y ante esa mirada que Jesús está ahorita ahí en casa, Jesús le dice a usted en esta mañana: tú vales la pena, tú vales la pena. Yo quiero darte un rayo de luz y de esperanza, porque ante un mundo de tinieblas, ante un mundo asentado en oscuridad, ante un mundo que anda en valle de sombras de muerte, yo quiero ser luz. Y aunque para el mundo no valgas nada, aunque para la sociedad no vales nada, si eres un simple pescador, no te preocupes. Aunque tu trabajo es el más bajo en la escala de los empleos, aunque tú eres considerado injusto, que tú eres considerado codicioso, que tú tienes un temperamento de enojado, no te preocupes. En el reino de Dios tú tienes una oportunidad. Yo quiero hablarte a ti en esta mañana. No sé dónde estás tú, pero tú vales la pena. Quiero que levantes tu mano y toques tu corazón con la mano izquierda, y levantes tu mano derecha al cielo y dígale: yo valgo la pena. Y es ahí donde Jesús hace un llamado. Y en ese llamado me llama mucho la atención que a estos hombres no les importó. No consideraron dejar las cosas comunes. Presta mucha atención a lo que voy a decir. Seguir a Jesús implica pertenecer a una nueva familia. Una petición por parte de Dios es que en este texto Jesús invita a que abandonen su vida común y corriente y inicien un comienzo en una vida, en una comunidad
una alternativa donde todo el que viene al reino de Dios se convierte en un discípulo y es llamado a vivir conforme no al reino terrenal, sino conforme al reino espiritual. ¿Y cuál es la invitación? Deja de llevar una vida común y corriente. Toca al que está a la par tuya en la casa y dígale, deja de llevar una vida común y corriente. Pablo, Pedro, Juan, los 12 discípulos, todos llevaban una vida común y corriente. Pero en el reino de Dios no hay cabida para una monotonía, no hay cabida para una vida común y corriente, no hay cabida para un tradicionalismo, no hay cabida para seguir haciendo lo mismo de siempre. Cantamos, oramos, leemos, predicamos, nos vamos para la casa y lo mismo. No, en el reino de Dios no hay cabida para un mundo donde una vida sea común y corriente. Dios nos presenta a través de Jesús una alternativa donde ya no hay cabida para la vida común y corriente. Yo escribí lo siguiente: ¿cómo está tu vida hoy? ¿Será una vida común y corriente? ¿Eres cristiano pero vives una vida común y corriente? ¿Eres cristiano pero sientes que vives un estilo de vida como el mundo, común y corriente? Porque el reino de Cristo Jesús era una alternativa que va en contra de todos los principios que regían el imperio romano, principios que regían el imperio de Israel, principios que regían el imperio religioso, templocentrista, sino que ahora Jesús nos presenta una vida extraordinaria, una vida fuera de lo común. Toca al que está a la par tuya y dígale, tu vida y mi vida está fuera de lo común. Por eso Pablo decía que la gente creía que estaban locos. Oye, no sé dónde estás tú, no sé cómo te encuentras, pero si eres cristiano, estás loco. Tú y yo tenemos que estar locos. ¿Locos por quién? Por Cristo Jesús. Porque la vida del cristiano no es una vida común y corriente. La vida del cristiano es una vida extraordinaria. Porque no caminamos por lo que vemos, sino que caminamos por fe. Porque no declaramos lo que nosotros queremos, sino que declaramos palabras de fe. Porque nosotros le oramos con fe, aunque no le vemos, sabiendo en que Él hará y hará sus promesas. Ese es el Jesús al cual tanto Pedro, tanto Andrés, como Juan, como su hermano, siguieron al Maestro, siguieron a Cristo Jesús, porque Él vio lo que la sociedad no vio, porque Jesús vio lo que la religión no vio, porque Jesús vio lo que Él podía hacer. ¿Qué es lo que Él podía hacer? Cambiarlos, transformarlos, devolverles la dignidad, porque el reino de Dios cambia las cosas, porque el reino de Dios no es una vida común y corriente, es una vida loca, es una vida de fe, es una vida donde caminamos por fe, es una vida donde podemos caminar en el mar por fe, es una vida en donde nosotros simplemente ante la incertidumbre del mundo nos lanzamos como lo hicieron estos 4 hombres y dijeron, dejamos la barca, dejemos las redes y sigamos a este hombre, porque este hombre trae un mensaje de luz y de esperanza, porque nadie nos ha dicho ni nos ha considerado para que seamos discípulos, pero Jesús sí. Y dentro de ese mensaje voy a terminar. Vamos a leer el verso 23 al 25 y le dije que se llama este sermón la misión de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a enseñar, a predicar y a sanar. Lejos de que yo esté predicando, también usted debe de predicar con su vida. Usted también debe de enseñar en casa. Usted también tiene el poder de sanar. Y vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces viene Jesús y llama a estos 4 primeros. ¿Quiénes fueron los primeros 4 discípulos? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan.
Esos fueron los primeros 4 discípulos que Jesús llama ante la nueva alternativa. Y en el verso 23 seguimos. Lo segundo que quiero que aprendamos de estos textos es que el reino es un reino transformador. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Repitamos nuevamente, estamos en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, y recorrió Jesús todo San Salvador, y recorrió Jesús ahí en Texas, y recorrió Jesús en Tennessee, y recorrió Jesús allá en Nueva York, y recorrió Jesús allá en Maryland, y recorrió Jesús en California, y recorrió Jesús allá en Alemania, y recorrió Jesús allá en España, y recorrió Jesús allá en la Colonia Dolores, y recorrió Jesús allá en Mexicanos y Cucatancingo, y recorrió Jesús en todo San Salvador, y recorrió Jesús en todo El Salvador, y recorrió Jesús allá en Apopa, y recorrió Jesús en Usulután, y recorrió Jesús en Chinameca, San Miguel, y recorrió Jesús enseñando en las sinagogas de los fariseos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y mire lo que dice ahí: y se difundió su fama porque toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Y los sanó, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Le siguió a Jesús junto a los 4 discípulos, y toda una multitud le siguieron a Jesús. Por eso en el capítulo 5, los bienaventurados, ¿quiénes son, pastor? Los bienaventurados son los bienaventurados son los lunáticos. Los bienaventurados son los enfermos. Los bienaventurados son los pobres. Son los que están en el estrato más bajo de la sociedad. Son los que la religión, los que la sociedad ha visto de menos. Esos son los bienaventurados. Miren lo que dice. Y le trajeron afligidos, enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y en el verso 25 del capítulo 4, y estos fueron los que siguieron a Jesús. Por eso en el capítulo 5, cuando Jesús inicia el sermón del monte, tome y preste mucha atención, porque la multitud eran esos pobres, eran esos a los cuales la religión había excluido. Eran las prostitutas, eran los publicanos, eran los pecadores, eran los excluidos, los enfermos, los lunáticos, los que estaban atravesando angustia, los que estaban pasando dolores, los que estaban con baja autoestima, los que estaban frustrados, aterrorados, con pánico. Eran los que estaban ahora en los pies de Jesús, siendo los bienaventurados. Hermanos, el capítulo 5 de Mateo, que vamos a estudiar hoy por la noche, nos va a hablar de un Jesús que enseña, que predica y que sana. ¿A quiénes? A aquellos a los cuales la sociedad, la religión y los políticos han visto de menos. El reino de Dios y los bienaventurados son los paralíticos, los endemoniados, los enfermos, los que están atormentados, los lunáticos, los que hoy tienen corazones perturbados, los que en esta mañana están teniendo crisis financiera. Usted, no sé cómo está hoy, pero Dios te dice, tú vales la pena. Hay un Dios que cambia todo. Dios quiere cambiar tu vida. Vamos a orar.